Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Peloche, soy la fundadora de Believers. Believers es un proyecto que nace después de una larga trayectoria en el mundo de la comunicación, ayudando a las empresas a construir su posicionamiento, y nos damos cuenta que las empresas, las compañías están cambiando de prioridades y que el objetivo ahora es convertirse en empresas de futuro o presente, ¿no? Aquellas que, además de su actividad, tienen en cuenta el impacto positivo que generan en su entorno, ¿no? Entonces, no me puedo encontrar en un contexto más afín y en una mesa más emocionante, ¿no? Porque vamos a hablar de emprendimiento, de los retos del emprendimiento y sobre todo de emprender con modelos innovadores y sobre todo muy atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos a punto de finalizar las jornadas. Gracias, Gema, gracias, Signus, Isabel, por bueno, pues mantener esta iniciativa tan necesaria. Yo creo que nos llevamos todos una mochila de inspiración brutal para ponerla en valor dentro de nuestras iniciativas y nada, vamos al grano con lo primero presentando a los que nos acompañan hoy en esta mesa, que creo que bueno, va a ser una oportunidad de captar mucha, como decíamos, inspiración, ideas e impulso. Para todos los que se estén planteando emprender, solo hay una respuesta: pa'lante, ¿no? Entonces, bueno, Miguel Mateo es el cofundador de Elisa Muresan y leo la definición que nos ha mandado sobre sí mismo. Miguel es emprendedor y amante de los desafíos. Planifica el viaje de la marca hacia sus objetivos. Lo suyo es la estrategia, el deporte, los podcasts, los libros, pero sobre todo lo relacionado con negocios, que le recarga las pilas. Su objetivo, enseñar que existe otra forma de hacer las cosas en el sector textil y hacerlo desde su propia marca, demostrar que es posible un equilibrio entre la sostenibilidad económica, social y medioambiental, dentro de los negocios y en general. Paola Cirelli es la fundadora de... Fashion Design Thinking Studio y Maldita Moda Club, y en su tuit de presentación nos decía: su misión late en cada acto que realiza, revolucionar la moda y a los diseñadores en esta era del cambio urgente y necesario, crear una moda sana para un mundo mejor. ¿Será utópico? Pues prefiere pensar así: hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. Siempre se puede creer que es posible, porque así lo es. Por eso le apasiona crear marcas sostenibles con magia, dharma y ayudar a mejorar los proyectos que tienen valores de triple impacto: motivar, inspirar, transformar. Cada uno de nosotros y nosotras, diseñadores, marcas, emprendedores, entusiastas, que estamos en el mundo de la moda sostenible, somos agentes de cambio, eslabones fundamentales para llevar el conocimiento a las personas y expandir nuestro mensaje. Nos habla mucho de comunicación anteriormente. Y por último, Clemente Cebrián, cofundador del Ganso y de Tintoremus. Nos vas a hablar mucho de Tintoremus, ¿no? Que es el reciente proyecto. Pues después de llevar casi más de 20 años en el sector de la moda, el tener la oportunidad de aportar su grano de arena junto con un gran equipo en apoyar su evolución hacia un sector menos contaminante y donde haya una compra más reflexiva y responsable, además de crear valor en otros sectores como la agricultura o la tecnología. Es la vocación profesional con la que se levanta cada día. Tenemos la responsabilidad no ya de dejar un mundo mejor a nuestros hijos, sino, aunque sea, dejarles un mundo que no sea peor que el que hemos recibido nosotros. Qué interesantes las tres presentaciones. Pues ahora os doy el turno a vosotros, que además a través de un recurso que utilizamos, que viene del emprendimiento y nosotros en Believers utilizamos mucho, que es definir vuestro proyecto en un minuto, ¿no? El clásico elevator pitch, pero os doy más de un minuto. Gracias. Entonces, ¿quieres empezar, sí, Miguel? Empezamos de... Yo me he traído también por aquí una pequeña chuletilla, porque si no luego se me olvidan cosas. A ver, Elisa Muresan es una marca de moda sostenible y lo que consideramos, o sea, nosotros moda sostenible real, ¿vale? Nosotros nacimos hace 12 años con esta filosofía. Elisa Muresan creo que se diferencia porque tenemos un control prácticamente total sobre la transparencia y la trazabilidad de nuestros productos. Somos una empresa a la que nosotros pedimos, nos llegan los tejidos y luego todo lo demás lo hacemos nosotros en nuestro propio taller. Hacemos desde el diseño, el patronaje, el escalado, la confección, absolutamente todo.
Los tejidos, que es donde a lo mejor podemos tener un poquito más de fallo en transparencia y trazabilidad, siempre los pedimos con certificado GOTS perdón, U certificado OCC, ¿vale? Que eso nos da la confianza de tener esa transparencia y esa trazabilidad que tenemos también nosotros en nuestro producto. A partir bueno, perdón. Antes, sí, quería decir, estoy un poquito nervioso. Gracias. Antes para nosotros las prendas se hacían de calidad. Era un oficio donde había mimo, donde había cariño, y creemos que todo eso se ha perdido un poco. Entonces, Elisa Muresan lo que quería era volver a todo eso, ¿vale? Era volver a hacer las cosas con cariño y con mimo. Los mayores problemas que nosotros vemos desde Elisa Muresan como marca de moda sostenible dentro de la moda son principalmente el sobrante de stock, el CO2 que se genera por los viajes que las prendas hacen para confeccionarse, antes lo decían por ahí, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una camisa, pues una parte se hace en un sitio, los botones se cosen en otro, se termina de confeccionar en otro, y muchas veces no son ni siquiera en ese mismo país, ¿no? La explotación laboral, y luego, por último, el poco uso que se le da a la ropa, porque al hacer ropa de poca calidad se le da muy poco uso y se genera mucha basura. Nosotros solucionamos todo esto con nuestro propio taller, ¿vale? Las prendas se confeccionan de principio a fin, con un par de meses de antelación. Normalmente en la moda se trabaja de año a año, es decir, ahora mismo se estarán confeccionando o realizando la colección de invierno del año que viene. Eso se hace sobre unas previsiones que pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas, que normalmente no son ciertas, que normalmente se hace más, por si acaso nos hemos quedado cortos en las previsiones, y luego hay un sobreestocaje que se pierde, que eso genera basura. En Elisa Muresan, al trabajarlo con 2 meses de antelación nada más, hacemos como entre un 80 y un 90% de la producción de esa previsión, y dejamos entre un 10 y un 20% para terminarla cuando nos la están pidiendo las ventas. Los tejidos, ya he dicho que trabajamos con certificado GOTS u OCC. Y bueno, el taller lo que también nos asegura, ¿no? Es que tampoco hay explotación laboral. O sea, todo lo hacemos en nuestro propio taller en Zaragoza, y todos somos nosotros y vemos lo que se hace, ¿no? Entonces tenemos esa seguridad de que no está habiendo explotación laboral. La ropa que nosotros confeccionamos también lo sabemos, perdón. Hace 10 años ya, 12 años ya que existimos, y todavía hay prendas nuestras por ahí, por el armario de mi madre. Entonces yo puedo confirmar que son prendas que duran. Entonces el hecho de generar basura también lo evitamos generando prendas de calidad, ¿no? Otro de los problemas también que se habló ayer era los sobrantes del corte, ¿vale? Que también es un problema también bastante importante, porque también genera mucha basura. Cuando nosotros empezamos ya sabíamos de este problema. Bueno, no sabíamos de este problema, pero para nosotros era un problema, porque eso no lo podíamos utilizar, entonces no sabíamos qué hacer. Lo que hicimos fue guardarlo. Creo que se ha dicho antes, ¿no? Guardarlo para ver, cuando teníamos la solución, poder usarlo. Entonces, durante bastantes años hemos ido guardando, que incluso yo recuerdo en casa de mi madre una habitación llena de cajas de sobrantes. Y hace unos años pues descubrimos cómo podíamos volver a utilizarlo, y es una colección que sacamos durante un año, o sea, una vez al año, perdón, en la que usamos todos esos retales sobrantes, ¿vale? Es una colección que llamamos Zero Waste. Pero todavía sigue habiendo un problema, que hay retales muy pequeñitos que no podemos usar en esa colección. Entonces, como nos dimos cuenta también en ese momento, empezamos a guardarlos. Ahora ya tenemos un proyecto en el que vamos a poder utilizar otra vez esos retales, que es reciclarlos, ¿vale? Y hacer una colección con todos esos sobrantes pequeñitos que no podemos hacer, y hacer una colección con
con los retales sobrantes. Perdón, sí. Hace poquito subimos una story en redes sociales, ¿no? de un viaje a Alicante, y el motivo era por esto, ¿no? Porque estamos buscando empresas para que nos ayuden con el tema del reciclado, ¿vale? Y bueno, al final, para terminar, que creo que me estoy extendiendo demasiado, nosotros, se hablaba ayer o esta mañana, de moda circular y ecodiseño, ¿no? Y se hablaba de que las prendas con cremalleras, botones, etcétera, etcétera, son más difíciles de reciclar. Que las prendas que tienen diferentes tejidos son más difíciles o no se pueden reciclar. Que las prendas con estampados, ¿no? Pues también son más difíciles de reciclar. Nosotros, al principio, sin saber mucho de tema de ecodiseño, también sabíamos que eso era un problema. Entonces nosotros nacimos también como una marca en la que nuestras prendas por lo general no llevan cremalleras, no llevan botones, son monocolor y son de un solo tejido. Con lo que desde un principio ya lo que buscábamos era ayudar al reciclado después de que se pudiera usar esa prenda. Y bueno, ahora ya que me estoy tranquilizando, ya he acabado. Miguel, hay algo súper bonito que nos has comentado y que yo he visto en vuestra web, que es un mensaje que lanzáis a vuestros consumidores, que es preguntarse si alguna vez han pensado en los latidos que tiene una prenda, ¿no? Me parecía... Eso es algo un poco, ¿no? De lo que comentaba antes del mimo y el cariño, ¿no? De todas las prendas, de todas las personas que hay detrás de una prenda. Que es que pensamos que en la moda y en la ropa, ¿no? Pues se ha perdido un poco ese valor, ¿no? Y la ropa ya no es algo con lo que tú te haga sentir bien, porque muchas veces compras una prenda y, bueno, decían, ¿no? Incluso sin usar se tira a la basura o le das 2 usos y ya no te sirve. Entonces, bueno, creemos en que la ropa tiene un valor, ¿no? Y hay personas detrás que lo están haciendo. Así es. Paola. Muy bien. Bueno, mi nombre es Paola Cirelli. Yo hace 16 años fundé mi estudio. En ese momento empezaba mi carrera profesional y encontré que había una cooperativa de trabajo que se llama La Alameda, que está conformada por personas, hoy en día también, que son rescatadas de la esclavitud. Eso fue en Buenos Aires y realmente la relación con la moda desde ese momento para mí cambió fundamentalmente. Y no estoy hablando de salarios bajos, estoy hablando de esclavitud. O sea, son personas encerradas que les quitan la documentación y hay un término en la jerga de los talleres que se llama cama caliente, que entonces mientras una persona cose, la otra duerme y entonces así va circulando, ¿no? Y cuando conocí ese taller con el cual trabajé y produje, porque en ese momento el estudio se desarrollaba colecciones y patronaje y demás, claro, ya no pude verla de otra manera, ¿no? Hace 16 años, en el año 2007, de la sostenibilidad no se hablaba desde el lugar que hoy podemos hablar y es maravilloso que tengamos todo este espacio y gente que esté hablando de esto, porque hace 16 años yo tenía clientes que me decían no trabajo con vos por los precios. Tuve la oportunidad también, hace 15 años que soy profesora universitaria, y en ese momento también, ¿no? Decidí llevar ese mensaje al aula. Tenía la oportunidad de capacitar 200 personas cada vez que me llevaba al aula, y entonces sacaba fotos de los talleres y les decía, chicos, esto es minuto de un taller legal y esto, o sea, lo que no vaya en esto, no. Para ver si realmente podía llegar. Y la verdad es que no llegaba el mensaje. O sea, yo igual tenía la sensación de que si llegaba, aunque sea una sola persona, yo estaba feliz de ese momento. Pero me trataban como loca, la directora de la carrera en ese momento negaba que existiera esclavitud en la industria, pero todos los que íbamos metiéndonos, ¿no? Se sabía. Cuando eras estudiante preguntabas a tus profesores ¿dónde se cose? Y nadie decía nada, ¿no? Era un secretismo total. Llegó el 2013 y en realidad Rana Plaza puso en boga, ¿no? Como en primer plano toda esta problemática y el tema de los tejidos y demás, y realmente para mí es algo
genial, ¿no? De que poder realmente expandir este mensaje. En el estudio, que es Fashion Design Thinking, lo que hacemos es asesorar empresas en todo el desarrollo de producto, hacer branding y comunicación para marcas de moda sostenible, por supuesto. O sea, hay veces que me llega a una reunión y me dicen, hola, ¿qué tal? Quiero hacer una marca, pero no es sostenible. Y yo digo, pero ¿por qué me llamas? ¿No? O sea que la verdad es que es bastante... Sí, le digo, no me hagas perder el tiempo porque no puedo negociar eso. Sí me ha pasado de trabajar, ¿no? Asesorar empresas que no tenían sostenibilidad en relación al trabajo justo, y sí los conducía, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué hagamos esto? Y la verdad es que siempre digo, ¿no? El sistema hay que cambiarlo desde adentro y de a poco, ¿no? Hay un teórico que se llama Ken Robinson, bueno, murió porque es especialista en educación, y él decía, ¿cómo creemos que podemos cambiar el sistema educativo? Y él decía, el sistema está conformado por múltiples de factores, ¿no? O sea, ahí están personas, instituciones, pero son elementos que son cambiables, no es algo estático, ¿no? Que no se puede modificar. Y creo que hacer una analogía con el sistema de la moda es lo mismo. O sea, el sistema hay que cambiarlo desde adentro, desde lo que podamos hacer. Por eso siempre es importante decir, ¿no? Hacer algo siempre es mejor que nada, porque realmente todos somos agentes de cambio. Y cuando pensaba, ¿no? En cómo expandir este mensaje, porque realmente me generaba mucha frustración el hecho de saber lo que habían vivido estas personas, porque además de eso me encontraba con muchas fábricas que decían, no sabes lo que encontré, una persona que te cose por 5 pesos, que le promete en casa comida y la gente duerme debajo de las máquinas. Bueno, es realmente cuando uno empieza a conocer la realidad de estas personas, que muchas mueren, es tremendo. Y si alguien leyó el libro Enólogo, que se escribió en el año 93, también, digamos, es bastante pionera Noemi Klein cuando lo escribió, y ahí empieza como las primeras denuncias y a saber qué sucedía, ¿no? Y hace 4 años creé Maldita Moda Club, entenderán por qué le puse Maldita Moda, ¿no? Entonces, de alguna manera, no para hablar del lado negativo, sino realmente de lo positivo, de lo que sí se puede hacer, de lo que estamos haciendo, de comunicar de qué forma hacer reflexiones sobre cómo trabajar con un taller, cómo conseguir telas, y hablar de los emprendimientos que por más que sean pequeñitos, todos generan un cambio, realmente se puede hacer algo, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y a veces nos encontramos que siempre estamos hablando como a los que ya estamos en la sostenibilidad, y hay que llevar este mensaje a mucha más gente, salir de nuestra burbuja de sostenibilidad. Por eso creo que la educación es clave, fundamental. Sé que me estoy pasando el tiempo, pero es ya la cerrar. Y por suerte soy profesora en muchas universidades, escuelas, desde niños de 15 años a adultos, y llevar este mensaje es fundamental, ¿no? Y el podcast es un poco eso, de tener mucha gente expandiendo el mensaje, compartiendo el podcast, y bueno, y eso. Y Gemma está obviamente en nuestro podcast Maldita Moda Club, que la pueden escuchar también. Oye, Paola, y dentro de poco, ¿ves el momento en el que tengas que cambiar el nombre al podcast y que no sea Maldita Moda? Sí, ojalá. Sí, te ¿no? juro Somos que sería positivos. Maravilla Moda Club. Es muy bonito el enfoque que tienes, primero, cómo cambias de perspectiva desde lo social, ¿no? Que lo medioambiental está muy presente, pero lo social súper relevante en ti, y luego la formación y la divulgación, ¿no? O sea, me encanta lo de salir de la burbuja. Sí, sí. Ahí tenemos nichos raros. Sí, sí. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias, Gemma. Yo soy, hace 20 años, como has dicho, yo monté con mi hermano Álvaro, montamos la marca de ropa El Ganso, y como habéis dicho en la mesa anterior, y ahora has dicho tú, Paula, cuando nosotros lo montamos en los primeros años, la verdad es que no se hablaba apenas de sostenibilidad, ni lo teníamos en la cabeza, ni era algo que es cierto que estaba dentro de nuestro ADN. Y luego, poco a poco, con los años, te vas dando cuenta que no solo que es importante, sino que es fundamental, y que es algo que sin ello yo creo que no tiene sentido el poder hacer una marca. En cualquier caso, yo creo que a lo mejor el tamaño que hemos podido llegar a coger nosotros y demás, creo que tiene un peligro el discurso que pueda dar, porque puede parecer un punto de greenwashing o hacia dónde van las marcas, que creo que es importante que como habéis dicho muy bien en la mesa anterior, que las marcas, a lo mejor la nuestra es mediana o ya imaginaos las grandes, creo que es importante la colaboración con empresas que están ahora mismo surgiendo o de un cierto tamaño, que nos ayuden o que nos ayudéis a conseguir esos pasos hacia un
un mundo, un mercado, unas marcas un poco más sostenibles, reales, un poco más sostenibles, que realmente sea algo real y no de cara a vender o más marketingiano, ¿no? Entonces nosotros en todo ese camino llegó un momento determinado que estamos haciendo distintas cosas, y hace unos años vimos que había una empresa en Estados Unidos que estaba empezando a plantar índigo, que es el colorante de los vaqueros, que está empezando a plantar índigo en Tennessee y después en Wisconsin, y que lo que veía es que lo que querían era el declive, la plantación de tabaco estaba en declive, entonces veían que el índigo, que hay una variedad que es la indigosfera, hay distintas, pero la indigosfera es una leguminosa, entonces veía que era el mismo estilo crecía en el mismo estilo que el tabaco, entonces podían plantar en los mismos sitios donde estaba el tabaco índigo, y el índigo regeneraba la tierra y generaba valor al campo y traía otra vez gente a trabajar al campo. Entonces nosotros vimos eso y ahí se quedó un poco la idea y nos pareció bonita. Y después, pasado ya incluso poco después del COVID y demás, haciendo una sesión de fotos del ganso en Jarandilla la Vera, en la zona de la Vera, no sé si lo conocéis, en Extremadura, parando en un pueblo y viendo todo, vimos que ahí eran todo campos y producción y cultivos de tabaco. Entonces volvimos a recuperar un poco la idea de decir, oye, aquello que están haciendo en Estados Unidos, que la verdad lo están haciendo muy bien, podría tener sentido aquí en España. Extremadura, bueno, hay distintos sitios, Extremadura, Castilla-La Mancha, pero España es el país, el número 16 en cultivador de tabaco. Entonces veíamos que era un cultivo que vive mucha gente de él, pero que estaba en cierto declive. Entonces vimos la oportunidad de empezar a plantar índigo y ver la posibilidad de plantar índigo. El año pasado creamos dentro del ganso lo que llamamos el proyecto índigo y fuimos a una finca que hay que se llama Los Confites, que es como un hub de innovación, y tuvimos 2.500 metros cuadrados plantando índigo. Ese índigo la verdad es que ha salido muy bien, ha funcionado muy bien, y eso nos ha llevado realmente a sacar este proyecto fuera del ganso, a crearlo como empresa independiente que le hemos llamado Tintoremus, con un equipo propio y la verdad es que muy involucrado, y ahora mismo lo que estamos haciendo, acabamos de plantar 60.000 plantas en cerca de Plasencia, entre Navalmoral y Plasencia, para poder hacer la primera colección de tinte natural de índigo. Estamos colaborando muy cercanamente con ITEX, que ayer estuvo Luca aquí, y realmente es una colaboración muy fuerte con ellos. Ahora estamos cerrando para también hacerlo en Castilla-La Mancha, en Levante, y estamos viendo también en zonas de Madrid. Entonces, lo bonito que vemos de este proyecto, ya no solo es con índigo, sino con distintos tintes naturales, algunos que sirven como tinte y otro como tanino para fijar el tinte. Lo que estamos viendo realmente es que hay una oportunidad muy buena de realmente fortalecer el campo y volver a llevar valor al campo, a la vez que fortaleces o le das o apuntalas un poco ese camino que tenemos que llevar todas las marcas hacia un mundo más sostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, nos parece un proyecto bonito. La verdad es que está llamando un poco la atención de algunos, nos han llamado de Textil Santanderina, algunas marcas extranjeras internacionales. Es verdad que llama más la atención fuera de España que en España, en el norte de Europa, pero bueno, estamos muy emocionados con esto y realmente creyendo en ello. Y es volver a emprender desde cero, pero es muy, muy, muy bonito. Súper interesante, Clemente, cuando explicas Tintoremus, porque detrás hay un compromiso brutal de la industria, que al inicio un poco casi situabas y decías, oh, claro, yo no tengo un ADN, no he nacido, porque en la época en la que nacimos pues no íbamos por ese camino, ¿no? Pero el hecho de poder innovar y crear alianzas desde otras industrias o desde la agricultura, ¿no? Como es en vuestro caso, y cruzar ese conocimiento para mejorar. Sí. O sea, esto es realmente increíble y la industria textil tiene que estar súper orgullosa de estar trabajando en este sentido, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es bonito. Y luego, materiales, tintes, yo creo que hay un camino enorme ligado a la agricultura. Yo creo que un país tan agricultor, o sea, que tiene tanto campo como España, creo que además tiene un potencial enorme. Exacto. Pues vamos a pasar a las preguntas, que además ya os adelanto cuestiones, en este caso por la temática de nuestra mesa redonda, sobre todo ligados a esos primeros momentos, ¿no? del emprendimiento y a cómo afrontarlo. La primera, no sé si se me oye, ahora te lo vuelvo a hacer, Clemente, es ¿qué aconsejarías a alguien que quiere hacer algo innovador? O sea, ¿cómo empezar cuando todo es complejo? ¿No? ¿Por dónde? Tenemos hora y media para contestar esta pregunta. Venga, vamos rápido. Vale, yo creo que lo primero que tendríamos que pensar, ¿no?, es no asustarnos con la palabra innovación. Segundo, el diseño, el design thinking, el pensamiento de diseño y el diseño es una disciplina
que en realidad vino a transformar la moda. Piensen que antes del año 1989 en las universidades no existían las carreras como diseño de moda, ¿sí? Había prácticas que hablaban del diseño, pero en realidad el diseño como tal, pensamiento de diseño no estaba incorporado en el estudio, en la educación de la moda, ¿sí? Había creadores de moda, sastreros, modistas, copiadores de moda, que siempre los hubo, pero no así el pensamiento de diseño. Y entonces, cuando hablamos de innovación o empezar a crear algo, en realidad tenemos que entender cuáles son las necesidades que está habiendo en la sociedad, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que resolver. Hay muchísimas cosas que todavía no están resueltas a nivel de moda, o sea, de ropa, ¿no? Porque piensen que nosotros tenemos que levantar los brazos, bueno, todas las actividades que hace nuestro cuerpo, y la ropa muchas veces es un desastre. Se descose, no nos sirve para correr, no nos sirve para hacer un montón de actividades. Entonces, la innovación tiene que ser con salir a la calle, mirar, observar cuáles son las necesidades, porque hay muchísimas cosas que todavía no están ni pensadas, porque no parecen que no son rentables, o todo el mundo está mirando, ¿no?, los mismos modelos de negocio que han repetido desde hace 150 años, cuando se crea el sistema de moda, ¿no?, en 1850, y siguen replicando o mirando las mismas que siguen haciendo. Entonces, pensar en interdisciplinariedad, ¿no? Como decía recién sobre el tema del índigo, ¿no? Empezar a pensar, bueno, pero ¿y si hacemos una rotación de cultivo? No puede funcionar. Es decir, utilizar el design thinking, el pensamiento, porque además es holístico, es disruptivo, es pensar qué pasa si, qué pasa con desarrollar tal cosa. Empiezo a entender los problemas coyunturales que hay alrededor de donde yo estoy instalando ese proyecto, es decir, cuáles son los limitantes de la industria, cuáles son los limitantes de los tejidos, las fibras de cercanía, cómo puedo disminuir el CO2. Entonces, si quiero emprender un proyecto, lo que tengo que dejar es mirar lo que ya está hecho. ¿Por qué? Porque si no voy a seguir copiando y voy a arrastrar los mismos errores. Entonces, sabiendo toda esta información que tenemos sobre la sostenibilidad, que es maravillosa, porque hoy nos da un montón de herramientas que por lo menos cuando yo estudiaba no las teníamos ni por asomo, ¿no? Y cuando dicen, bueno, el diseño es uno de los elementos fundamentales, que para mí ya hablar del ecodiseño es un poco erróneo, porque en realidad el diseño, si empezamos a entender lo que es el diseño, la disciplina, ya instala lo que es la ecología, porque lo primero que tiene que hacer es resolver las problemáticas que hay en la sociedad. Y si hay un problema de agua, yo tengo que diseñar sin agua, ¿no? Es decir, yo tengo que entender cuáles son los problemas y entonces diseñar eso. Entonces el codiseño es como redundante la palabra, pero bueno, está bien que se use para expandir. Pero quiero decir eso, ¿no? La innovación es muy sencilla, es muy simple, es decir, mirar alrededor nuestro y resolver eso. Creo que eso puede ser el primer puntapié. Y luego colaborar. Eso. Me quedo ahí. Bueno, por mi parte, la mayor innovación que nosotros hemos hecho ha sido volver atrás. O sea, volver a hacer las cosas como se hacían antes. Entonces, en cuanto a innovación, creo que no tengo mucho que decir. Pero, con respecto a la otra pregunta de... ¿Cómo empezar cuando todo es complejo? Eso es, ¿cómo empezar cuando todo es complejo? Yo diría que siempre todo es complejo. Nunca hay un momento para empezar. Pongo el ejemplo nuestro. Allá 2006 o algo así, nosotros emprendemos un negocio y empezó a ir bastante bien. Para 2007 a finales o algo así, como iba bastante bien, emprendimos otro negocio. En 2008 todo cae. Nos arruinamos completamente. 2008 fuimos aguantando hasta 2010, 2011, que pudimos aguantar y ahí tuvimos que dejar esos dos negocios porque estábamos, pues eso. En 2012 emprendimos la marca. O sea, todo es complejo. Para mí es creer en lo que tú estás haciendo, tener esa ilusión y simplemente ponerte en marcha. O sea, momentos complejos son todos. Para mí no hay un momento complejo, son todos. Pues yo creo, estoy de acuerdo contigo, complejos, pero yo creo que hay que intentar ver que a veces hay un punto que a lo mejor es más sencillo y se puede encontrar e intentar ver ese punto porque creo que yo creo que innovar y hacer cosas diferentes y demás yo creo que es necesario, está muy bien, y por supuesto tener un ADN claro y un propósito muy claro, y en la parte obviamente sostenible y tal, está claro que no puedes empezar sin ello, especialmente en moda. Pero creo que muchas veces, yo lo que veo en muchos negocios es que
hay que hacer las cosas bien. O sea, creo que muchas veces queremos inventar la rueda y darle 4 vueltas, y realmente lo que se trata es que lo hagas muy bien. E intentar crear una empresa que funcione, que lo haga bien, que tenga una base fuerte, que tenga unos principios, una visión, unos valores que sean los correctos. Realmente no hace falta... O sea, hay que avanzar, pero creo que no hace falta ser el tío más disruptivo del mundo ni hacerlo más disruptivo, sino realmente que lo que encuentres lo hagas bien. Y creo que, mi opinión, y yo soy, pues creo que peco de demasiadas ideas, lo que has dicho, de crear, de hacer, no sé qué, pero creo que hay que tener muy en cuenta el valor de la gestión de las cosas o cómo desarrollas las cosas. Está muy bien las ideas, pero creo que el valor de cómo gestionas o cómo desarrollas una nueva empresa, una nueva marca, realmente es fundamental. Nosotros cuando empezamos estábamos con marcas que nos daban 18.000 vueltas en el ganso, que tenían una creatividad bestial, pero luego de repente te enseñaban su escandallo y le decías al final, oye, pero que estás perdiendo dinero, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Y decías realmente, joder, qué talento hay aquí, pero qué pena que no se hayan aprovechado y se hayan unido con en esto, porque realmente puedes tener mucho talento, puedes hacerlo muy bien y creo que es necesario, y puedes innovar mucho, pero creo que hay que ejecutar también las cosas bien. Y creo que eso es fundamental y creo que nos falta un poco eso en España, el realmente ejecutar bien y realmente pararnos a pensar en cómo desarrollar las cosas. Súper interesante. Va muy en línea. Preguntan cómo se puede eliminar barreras financieras y técnicas para emprender con éxito. Eliminar barreras financieras y técnicas. Empiezas tú, Clemente, creo que te Te la dejamos. Nosotros que pasamos una época mala y tuvimos una época, un fondo de inversión que fue muy importante, pero no salió bien la historia porque nosotros no estábamos preparados para tener un fondo así, y creo que eso fue un aprendizaje. O sea, que creo que muchas veces está sobrevalorado, pero creo que cuando metes un socio financiero, creo que muchas veces tienes que ser consciente si realmente tú como empresa o como el equipo y demás estamos preparados o no para tener ese socio financiero. En nuestro caso crecimos muy rápido y nos fue regular. Luego volvimos nosotros a entrar otra vez en la compañía. En ese sentido, yo creo ahora que volvemos a estar empezando y muchos proyectos que vemos de emprendimiento, yo creo que la parte financiera, la gente te dice, no, si tienes una buena idea es muy fácil. No, o sea, la parte económica creo que es complicada, creo que es muy complicado levantar los fondos, creo que es complicado conseguir el dinero y creo que hay que luchar muchísimo para poder levantar dinero y para poder crear ese sueño tuyo, crearlo en tu forma de vida. Entonces, creo que en España falta que gente que han hecho las cosas que vuelva a apoyar a la gente que empieza. Creo que las empresas más grandes tienen que apoyar a las más pequeñas y creo que falta mucha colaboración en este país. Y empiezo por mí, creo que falta mucho y creo que nos tenemos que apoyar muchísimo más y se nos llena a todos la boca de agua, pero creo que la parte económica es fundamental y sin ella tú no puedes dejar el trabajo que estás haciendo o no puedes cuidar a tus hijos o no puedes hacer lo que sea. Entonces levantar ese dinero creo que es básico, creo que se acaba levantando, pero en sí mismo muchas veces es un trabajo. Y que una barrera financiera no se elimina, o sea, la barrera está financiera está en la vida, ¿no? Totalmente. Del negocio y hay que gestionarla. Y va aumentando y gestionarla y una buena gestión de eso va a depender en gran parte de cómo funciona el negocio. Sí, y respecto a los emprendimientos, por ahí no tan grande como la marca, ¿no? Pero emprendimientos que recién arrancan, lo fundamental también es la educación financiera, ¿no? Que muchas veces los diseñadores no tenemos como base, pero hay que tener una educación financiera para el proyecto y personal, ¿no? Entonces tener, digamos, si uno quiere emprender desde cero, tener unos ahorros o empezar a pensar si saca un crédito, crowdfunding, lo que sea, pero sí educarse a nivel de poder saber cómo hacer un escandallo, cómo calcular los precios, cómo analizar la competencia, es decir, todo eso, porque para salir a emprender y ir como, no sé, armándolo tipo Frankenstein es como más complejo, ¿no? Entonces, si uno tiene una previsión de cuánto va a invertir, un plan de negocio, es como mucho más visionario, ¿no? Es que cuando nosotros empezamos, yo digo que soy de Zaragoza, entonces soy muy cabezón. Entonces cuando digo que algo voy a hacer, lo hago. Creo que la educación es súper importante porque cuando nosotros empezamos, básicamente no nos educamos en lo que nosotros queríamos emprender. Y eso lo que ha hecho es que nos hemos llevado muchas hostias, muchos trompazos, ¿vale? Y creo que la educación, eso muchas veces te lo elimina. Pero creo que si tú tienes una ilusión y tú tienes un objetivo y crees en él, yo soy muy así, perdón, el único camino de llegar a donde tú quieres llegar es andar.
O sea, hay veces que, ya os he dicho, nosotros empezamos arruinados, nosotros no teníamos ni un duro. Resulta que nosotros teníamos que hacer escalado, ¿vale? Y el escalado era un dineral para pasarlo a las prendas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Elisa aprendió a escalar. No teníamos dinero para escalar, lo aprendimos nosotros y lo hicimos. Quiero decir, si no tienes dinero para hacer algunas cosas, hay veces que tú mismo las puedes hacer. Y no hace falta empezar y ser el más grande del mundo. Puedes empezar como poquito a poquito, y mientras a ti te llene y te dé para, sobre todo que te dé para comer, puedes ir avanzando. O sea, yo creo que durante el camino te vas a ir encontrando muchas piedras, y para poder sortearlas lo único que tienes que hacer es encontrártelas. Entonces, creo perfectamente en lo que estás diciendo, que hay momentos y momentos, pero creo que el momento ideal no existe nunca. Creo que el dinero te ayuda, pero tampoco, perdón, sí, pero no. Es una barrera también que te vaya a limitar definitivamente para poder hacer algo. Entonces, yo creo que las barreras financieras a veces se rompen con ilusión y creyendo en lo que estás haciendo. No lo sé, ¿eh? Perdón si digo algo que no... No, está muy bien. Nos quedan unos minutos, pero yo creo que había una inquietud también. El emprendedor empieza muy solo, ¿no? Sí. O con en tu caso, con tu hermano, mi pareja, con tu pareja, con colaboradores. Bueno, entonces, preguntan el papel de las colaboraciones, ¿no? Que yo interpreto un poco como cómo vas construyendo tu red de colaboradores, en la que pasas de ser 2 o 1 a aquello que te permite, pues, una ejecución excelente, darle calidad y ser muy bueno en lo que has decidido. Bueno, sí, por ejemplo, ¿quieres? No, por favor. Gracias. Nosotros empezamos, lo hicimos mi hermano Álvaro y yo, entonces creo que con quien empiezas un negocio, una empresa, una marca, tal, creo que es importante. En el caso de Álvaro y mío, nos hemos podido decir de todo y llamar de todo, pero hemos sido siempre como un pack a todos lados. Álvaro y yo nos llevamos un año solo de diferencia, y lo bueno es que no hay ningún tipo de rencor después. Entonces creo que eso es muy importante. Nosotros nos ha pasado una cosa curiosa que os habrá pasado a muchos, porque en este sector, y cuando es familiar la empresa, vas a una comida, a una cena familiar, y todo el mundo habla, ¿no? Y te comenta, te dice, oye, es que es la chaqueta porque no la has hecho en verde, el otro porque no sé qué, el pantalón no sé cuántos. Sí, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, y encima parece como no se te ha ocurrido, ¿no? Entonces, nosotros llegó un momento que además eso pasaba, había cualquier comida o cena familiar o cualquier cosa, y eso parecía un consejo de administración, todo el mundo hablaba, todo el mundo opinaba, todo tal. Entonces, creo que es muy importante dividir, sea tu pareja, sea tu hermano, sea tal, dividir la vida profesional, o sea, hasta un punto, porque creo que nosotros por lo menos en eso aprendimos. Y luego yo creo que el equipo es necesario para crecer. El crecimiento llega un momento que cuando eres emprendedor crees que tienes que hacer absolutamente todo tú, y tienes que estar absolutamente encima de todo tú, porque si no estás encima posiblemente a lo mejor no sale bien, porque quién lo va a hacer mejor que tú y quién tal. Y yo creo que el día que aprendes que realmente hay gente que lo hace mucho mejor que tú, es cuando puedes empezar a dar pasos un poco más grandes. Entonces, ese equipo dentro o colaboradores exteriores creo que es fundamental para crecer, para avanzar y sobre todo para enriquecerte de los demás. Sí. ¿Y se buscan con? ¿Se buscan? ¿Los colaboradores? ¿Cómo se buscan? Yo creo que hablo mucho. No. Bueno, en el caso de mi estudio, trabajo con colaboradores, pero también otra de las cosas que me pasó cuando estudiaba es que preguntaba a mis profesores dónde podía coser una producción o lo que sea que estaba haciendo, y luego cuando empecé a producir para otros, bueno, me encontré con el taller La Alameda. Pero ¿qué pasa? Y seguramente les sonará común que no se comparten datos. O sea, no sabemos de talleres, de etiquetas, de pin, o sea, es como que no, es un tema increíble, ¿no? Bueno, en mi página web lo pueden encontrar, fashiondesignThinking.com, datos, y ahí hay talleres para encontrar y dónde hacer todas las cosas de las que me voy enterando. Pero es importante
digamos, buscar, preguntar, hacer networking, como hoy tenemos la posibilidad, ¿no? Porque se hacen alianzas, un diseñador gráfico, o sea, lo que decía, ¿no? Que uno no puede hacer todo, o sea, si te escapa algo y hay que hacer un proyecto más grande, está bueno sumar especialidades que te aporten valor y que te hagan que ese proyecto sea como mucho más interesante, ¿no? Y otra de las cosas, en una entrevista que hice para Maldita Moda Club, hablaba con Nils, que es el diseñador de una marca que se llama Akin, que lo pueden escuchar, y él decía, ¿no? Bueno, habíamos hablado en otro momento y demás, y él decía, claro, es que yo no llego a comprar tantos metros de tela, y yo le decía, pero ¿por qué no te juntas con otros diseñadores y compran esa tela? Y todos, o sea, en vez de comprar un rollo de 50, compran, no sé, uno y lo dividen en 10, ¿no? Entonces falta un poco más esas sinergias, ¿no? Compartir datos, o sea, esto que hablábamos de la transparencia, ¿no? Es sumamente importante, o sea, yo compro acá, este taller me funcionó, mira, a mí yo tuve este problema, ¿por qué? Porque podríamos evitarnos un montón de dolores de cabeza, como decía, ¿no? De a veces que te encontrás con alguna estampa no salió, bueno, y eso realmente enriquece muchísimo nuestro quehacer día a día, y es fundamental en la sostenibilidad mucho más todavía, de ir a hablar con los talleres, sentarse, co-crear, colaborar con el otro y decir, mira, yo te lo puedo resolver de esta manera, yo tengo esta máquina, genial, entonces rediseñás en base a eso, o sea, entender, ¿no? Empatizar un poco con todas las áreas, y creo que eso enriquece desde ya todos los proyectos. Nos quedan segundos, Miguel, sí. Si quieres completar. Ay, perdón. Y voy a robar un minuto más para hacer una encerrona. Vale, colaboración, como yo entiendo la colaboración, vuelvo a decir, creo que conforme vas andando te la vas encontrando. Y pongo ejemplo nuestro, ¿vale? Nosotros empezamos y no teníamos ni idea, no sabíamos encontrar tejidos ni nada de nada. Y entramos, no recuerdo cómo se llamaba ahora, Fashion Week Madrid, creo que era. No más, vale. Y justo nada más entrar encontramos una charla de moda sostenible, pasamos, la escuchamos y al terminar, la estaba dando Gemma Gómez, le preguntamos, hace ya 12 años, 11 años o así, le preguntamos y a partir de ahí pudimos tirar del hilo, ¿vale? Cuando nosotros estamos con el tema del escalado, encontramos una empresa que era la que nos hacía el escalado y llegó un momento que él mismo nos dice, chicos, esto no sale a cuenta. Y fue él el que le enseñó a Eli a hacer el tema del escalado, ¿vale? A partir de ahí nosotros pudimos arrancar nosotros solos. Durante ese camino también empezamos a hacer la ropa primeramente en un taller, en un pequeño taller de Zaragoza, con una persona que se llama Teresa, ¿vale? Nos hizo las primeras prendas. Luego a partir de ahí ya no pudimos seguir con ella y ya las empezamos a hacer nosotros. Hace 2 años nos encontramos con ella otra vez y gracias a que nos encontramos con ella, ahora mismo nosotros, el crecimiento que hemos tenido en estos 2 o 3 últimos años, que ha sido brutal, ha sido como una ola que se nos ha llevado por delante, gracias a ella ha empezado a trabajar con nosotros ahora y gracias a ella lo hemos podido sacar adelante, gracias a sus 40-45 años de experiencia. Entonces yo creo que los colaboradores te los vas encontrando por el camino también, vuelvo a repetir, tienes que empezar a andar. O sea, no solo vale con tener ideas, sino que tienes que empezar. Para cerrar todos, una palabra clave en el emprendimiento. Una. Como soy de Zaragoza, cabezonería. Creer. Motivación. Y perseverancia, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.